Buenas tardes, bienvenidos a un webinar de Observatorio de Recursos Humanos, un nuevo webinar. Yo soy Maite Sáenz, directora de esta publicación, y en esta ocasión pues vamos a empezar ya a hablar de lo que viene después, cómo vamos a prepararnos o cómo podemos prepararnos para hacer esta desescalada ordenada, cómo podemos retornar al trabajo que no a la rutina, porque además ese va a ser quizá uno de los grandes dificultades que tenemos, que es una vuelta que no es de vacaciones, es una vuelta a una operativa muy diferente en la que tenemos que sobre todo planificar. Para hablar de este tema tenemos a Marcos Sanz, él es director de People Matters y bueno, pues la próxima media hora más o menos va a ser suya de intervención. Adelante, Marcos, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Maite, y muchas gracias al Observatorio por esta oportunidad. Y bueno, la verdad es que el título, como veis, va sobre personas, es decir, nos vamos a centrar en personas, en preparar a las personas. Y mirar la foto que he puesto tiene toda la intención, porque parece que lo único que sabemos de lo que va a ocurrir en el futuro es que habrá muchas mascarillas, ¿vale? Pero todo lo demás nos parece un poco borroso, ¿vale? No tenemos claros los planes del gobierno, qué medidas nos van a obligar, en qué plazos. Con lo cual, quiero ya dar un mensaje de que vamos a intentar proponer algo, pero desde toda la humildad, porque en este momento me parece a mí que nadie sabe exactamente cómo resolver, cómo planificar, cómo prepararse exactamente para algo que no sabemos cómo va a ser, ¿vale? No sabemos qué medidas nos van a obligar, qué va a ser necesario, no sabemos cómo van a ser los clientes que tendremos en el futuro, si es que nos quedará alguno en algunos casos. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido para reflexionar con vosotros, y espero que os sea útil, es utilizar nuestra experiencia en planificación de las plantillas, en cómo planificar la plantilla para un negocio futuro, e intentar adaptarlo a este caso que es una situación, como digo en el título, inédita, ¿vale? No nos ha ocurrido nunca, hayamos sufrido una pandemia como esta, con este impacto, y que no tengamos en absoluto claro qué va a ocurrir en la recuperación de los negocios. Por poner un poco de contexto, y no quiero repetirme, ¿vale? Pero la realidad es que esto es un impacto externo en personas, que en principio no está vinculado a cambios de mercado ni de la confianza, ¿vale? Lo que ha ocurrido es que las medidas obligatorias de protección frente al contagio pues ha provocado que los clientes no puedan comportarse como clientes, que no podamos ser clientes, y ha provocado que no podamos hacer nuestro trabajo. Nos ha provocado restricciones en las operaciones propias y no solamente para proteger la plantilla, sino nos han prohibido trabajar, por así decirlo, en muchos casos, ¿vale? Estas medidas de distancia social y de higiene y al final de confinamiento es la que ha provocado que se esté parando los negocios y la economía. Y tenemos una variedad enorme de situaciones que es muy difícil gestionar y, por lo tanto, con mucha más humildad digo que no vamos a poder contar todas las situaciones, porque tenemos desde compañías que han tenido que parar hasta compañías que simplemente han reducido su actividad. Algunas están consiguiendo sostener, pues porque son servicios esenciales. Algunas incluso están intensificando su actividad. Me estoy imaginando algunos sectores de alimentación, y de hecho sale en la prensa todos los días, que están intensificando su actividad, y muchas de ellas han aumentado su complejidad, la complejidad de las operaciones, porque no es lo mismo operar normalmente que operar en este contexto en el que tenemos tantas restricciones por protección de las personas. La combinación de medidas para poder sobrevivir pues es muy diversa, desde medidas de regulación de empleo, financiación en todos los casos para sostener esas operaciones, en aquellos casos que no se ha podido parar o no se ha querido parar, las medidas urgentes de protección de los clientes y de la plantilla. En muchos casos nos hemos tenido que poner a proteger a los clientes, no solamente a nuestra propia plantilla. En muchos casos se han tenido que rediseñar urgentemente las operaciones e incluso la oferta de los productos puede que se haya rediseñado en algún caso. Y desde luego en la gran mayoría se ha implantado con urgencia el teletrabajo, con una urgencia que en algunos casos pues ha causado problemas, hay muchísimos problemas para ello. Lo que va a ocurrir, la flexibilización pues va a ser progresiva, no hay más remedio que sea progresiva y monitorizada. El gobierno no nos va a poder decir exactamente qué va a ocurrir en el futuro, ¿vale? Lo que sí sabemos es que las medidas de protección de la plantilla y de los clientes van a seguir seguro interfiriendo con las operaciones. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo van a interferir, pero desde luego están interfiriendo en las operaciones. Es muy posible que nuestros clientes y los proveedores no sean los mismos, no tengan la misma capacidad de ser cliente ni tengan las mismas necesidades. Y en cualquier caso, como son las personas las que están impidiendo que el negocio se recupere, son las personas las que necesitan apoyo para poder adaptarse, para sostener operaciones y para recuperar negocio. Dependiendo de la situación en cada caso, pues tendremos que revertir alguna medida de regulación del empleo. Habrá que sostener financiación en cualquier caso si no tenemos ingresos suficientes.
Las medidas de protección habrá que reajustarlas continuamente, porque esa flexibilización será progresiva. Tendremos que afinar todavía más el rediseño de las operaciones y de la oferta de los servicios y probablemente en todos aquellos casos en los que el teletrabajo sea posible, vamos a tener que sostenerlo durante mucho tiempo. Ya hay muchas compañías que están hablando de mantener teletrabajo para ciertos colectivos hasta final de año incluso. Ten en cuenta que es nuestra responsabilidad también proteger al empleado y si mientras podamos teletrabajar es muy probable que se nos pida y que además estemos de acuerdo en que sea así. Esa recuperación, el problema es que no será sincronizada ni será homogénea. He puesto esta foto porque a mí me recordaba la metáfora del semáforo, ¿no? Cuando nos ponen el semáforo en verde y estamos detrás del semáforo todos los coches, pues no arrancamos todos a la vez, ¿vale? Sería un riesgo arrancar todos a la vez porque no sabemos si el de delante va a coger el mismo ritmo y nos podemos estrellar. Vamos a observar cómo el de delante va arrancando, luego arrancaremos detrás, con lo cual, aunque se flexibilice incluso esas medidas de confinamiento, no tenemos claro cuándo nos va a tocar a nosotros poder recuperar el ritmo y poder recuperar el negocio, ¿vale? Realmente esa arrancada va a ser, no va a ser inmediata para todos, tampoco lo va a ser para nuestros clientes. Es muy probable que la capacidad de compra de nuestros clientes no sea la misma y que tengamos que esperar. A fin de cuentas estamos en una red y en algunos casos las medidas de protección pueden alargarse mucho tiempo, muchísimo tiempo, con lo cual tenemos que estar preparados para ese alargamiento de ciertas medidas. Y por otro lado, todos somos corresponsables de evitar rebrotes. El gobierno nos va a poner unas medidas mínimas, pero en nuestra responsabilidad y en nuestra mano está el cumplirlas con rectitud, en cumplirlas fielmente, pero también en extenderlas si vemos que hay riesgo para nuestra plantilla. Le oía decir a un político la semana pasada que no le da ningún miedo parar industrias para evitar el contagio, prefiere que estén paradas las empresas por esa razón a que estén paradas porque están sus empleados enfermos. Bueno, yo creo que tiene parte de razón, ¿no? Tenemos que conseguir ese equilibrio complicado entre productividad y la protección. De manera que, de la misma manera que cuando planificamos plantilla tenemos que hacer una cierta visualización, una cierta predicción de cuándo me tocará a mí que los clientes vengan otra vez a comprarme, cuándo me tocará a mí esa recuperación, pues aquí tenemos que estar atentos a cuándo nos va a tocar esa posibilidad de recuperación. Por lo tanto, si trasladamos, que es lo que he anunciado al principio, si trasladamos un poco las experiencias de planificación de la plantilla a este caso, lo que proponemos es que se tengan 4 actividades que además se tienen que hacer en secuencia y en ciclo, continuamente. Por un lado, algo que normalmente no se hace en planificación de la plantilla, porque lo damos por supuesto, porque está incorporado ya a la actividad, es que tenemos que ajustar y diseñar la protección que le queremos dar al empleado y también a los clientes. Sin ajustar y diseñar esa protección no vamos a poder planificar plantilla, pues esa protección influye en la plantilla que voy a necesitar. Luego tendremos que planificar plantilla, luego tendremos que detectar qué necesidades va a tener esa plantilla que voy a poner en juego para recuperarme y decidir qué apoyo voy a darle a esa plantilla. Voy a entrar ahora en cada una de estas 4 actividades que me van a generar 4 productos que son los que me van a permitir gobernar de forma iterativa y continua esa incertidumbre de no saber cuánto negocio voy a poder tener, ni cómo voy a operar con él, ni cómo voy a poder apoyar a la plantilla. En cuanto a ajustar la protección de la plantilla, bueno, ya estáis viendo ejemplos por ahí, imagino que estáis asistiendo a más webinars, en el que por supuesto tenemos que cumplir con espacios de distanciamiento, tenemos que implantar protocolos y hábitos de higiene y de distanciamiento dentro de la oficina, tendremos que disponer de esos equipos y de esos productos, posiblemente tendremos que mantener el trabajo durante muchísimo tiempo y sin ninguna duda esto va a tener impacto en nuestras operaciones. Va a tener impacto en cuanto al aforo de las oficinas, pero también en cuanto a la afluencia de los clientes, va a tener impacto en tiempos de operación, puede tener impacto perfectamente en turnos de entrada-salida, posiblemente no tenga entradas masivas y no pueda tampoco permitir salidas masivas de los empleados, con lo cual tengo que tener una previsión de cuáles son esas medidas que el gobierno posiblemente me vaya a obligar, más las que yo quiera voluntariamente incorporar para proteger a mi plantilla. Esas medidas de protección, puesto que van a implantar en las operaciones, lo que tienen que permitirme es planificar qué plantilla voy a necesitar. ¿Cuáles son los escenarios de negocio que creo que voy a tener, que voy a ser capaz de crear? ¿Cuál es el aforo? ¿Cuál es el máximo número de clientes que puedo atender? Si es que tiene alguna afectación en ese sentido.
¿Cuál es la vinculación de la plantilla con las operaciones? ¿Necesito esa plantilla sí o sí para que ejecute operaciones o están solamente de soporte? Y teniendo en cuenta que el soporte ahora se incrementa. Necesito personas de soporte para la protección, necesito personas que den apoyo al empleado, que antes normalmente no las necesitaba. Esta es la actividad tradicional de planificación de la plantilla. Y normalmente no necesitamos hacer más, excepto en este caso, que en este caso tenemos que apoyar a la plantilla para que sea productiva con un contexto que es completamente diferente, con unas medidas de protección a las que no están acostumbrados. Con lo cual, si en planificación de la plantilla generalmente se segmenta la plantilla por diversos criterios, generalmente se segmenta por sus capacidades, por sus competencias, por su vinculación con las operaciones. Aquí tenemos que segmentarla por algo más. Tenemos que segmentarla por las necesidades de apoyo, las necesidades que pueden tener. Si tengo personas en teletrabajo, no será exactamente lo mismo gestionar personas que estén solas, gestionar personas que estén en familias con niños o que tengan ascendientes a su cargo. Hasta entonces ese tema estaba solucionado, la vida personal quedaba fuera del ámbito de la gestión de las personas. Sin embargo, en este momento estamos forzando a que la gente esté teletrabajando en su casa, con lo cual no podemos obviar su contexto personal. No es exactamente lo mismo intentar teletrabajar y coordinar el trabajo de personas solas, familias con niños con ascendientes a su cargo, personas que carezcan del espacio o de la infraestructura necesaria para trabajar en casa durante un largo tiempo. Yo creo que cuando implantamos teletrabajo con urgencia, pues parecía una novedad, no parecían surgir problemas. Estamos monitorizando en varias empresas cómo están reaccionando el empleado a que esto se esté alargando y los ánimos empiezan a decaer un poco. No solo empiezan a decaer esos ánimos, sino que empiezan a aparecer quejas que no eran tan importantes al principio y que ahora empiezan a ser relevantes. Pues no tengo la pantalla, no tengo el suficiente silencio en mi casa, no tengo una habitación preparada para trabajar, ¿vale? Sin embargo, le estamos pidiendo que acuda a tantas o más reuniones virtuales de las que tenía antes. Tenemos gente teletrabajando sin experiencia previa en teletrabajo, ¿vale? Y esto es solo el teletrabajo, pero si empezamos a planificar la llegada de las personas que van a estar en oficina, podríamos empezar a segmentar por si están inmunizados o no. Es un tema polémico porque la Organización Mundial de la Salud no está muy de acuerdo con que existan el pasaporte de inmunidad, todavía no está de acuerdo con que exista. La ciencia no está consiguiendo demostrar que alguien inmunizado no se puede volver a contagiar, pero puede surgir que nosotros hagamos pruebas, que consigamos hacer esas pruebas y nos fiemos de la prueba y relajemos un poco esas medidas de protección en esas personas. Voy a tener que segmentarla quizá por edad o por otras patologías. Normalmente no le podemos pedir a las personas que nos cuenten su cuadro clínico, pero sí podemos pedirles que voluntariamente se sitúen en personas con riesgo, ¿vale? Hay ejemplos de compañías que ya están segmentando por edad y están decidiendo que a partir de cierta edad o están ya gestionando expectativas para que a partir de cierta edad empiecen a pensar que van a tener un teletrabajo muy largo, ¿vale? Podemos empezar también a segmentar las personas por el medio de transporte que están utilizando para venir al trabajo. Muchos de los riesgos de la protección no van a estar en el lugar físico porque eso lo tenemos controlado. Vamos a poder generar nosotros mismos el espacio de distanciamiento, pero no tenemos control en los medios de transporte. Podríamos sugerir que un candidato a hacer teletrabajo durante más tiempo sea aquel que necesite venir en un medio de transporte público, ¿vale? También puedo empezar a segmentar a las personas por su ubicación en la oficina, por si están en espacios en los que puedo permitir distanciamiento o no puedo permitir este distanciamiento. Podría incluso pensar en qué turnos puedo conseguir para que no entren a la vez, etcétera. Esta segmentación que no era clásica y que normalmente no era necesaria, en este momento es imprescindible para poder tener claro cuál es el impacto real en las operaciones. Y por último, de toda esta segmentación tenemos que decidir, y aquí está el problema, tenemos que decidir y planificar cuál es el apoyo que le vamos a dar a los diferentes segmentos de la plantilla según esas necesidades, ¿vale? Por supuesto, el que esté en teletrabajo, pues tendremos que hacer una comunicación continua, tendremos que dar pautas de resiliencia, hábitos de teletrabajo. Los equipos que tengan que trabajar con intensidad en remoto, pues tendremos que generar un hábito diferente de gestión de los equipos. Tendremos que pensarnos, que al principio quizá no pensábamos hacerlo, tendremos que pensarnos si a alguien es necesario pagarle unas comunicaciones más potentes o si incluso tenemos que darle una pantalla, ¿vale? No le podemos pedir a la gente que esté trabajando hasta final de año en su casa con un portátil en el que prácticamente no se ven las letras, ¿vale?
puede que tengamos que aceptar que presencialmente vengan a la oficina de vez en cuando, una presencia puntual, una presencia periódica, por ejemplo, para mantener motivación, para mantener conexión con la oficina. En el caso de que sean colectivos que tengan que estar presencialmente en las operaciones, pues podríamos hacerlo al revés, podríamos hacer una presencia puntual, pero que realmente no estén todo el tiempo en la oficina. Podemos generar zonas de aislamiento específicas, como están haciendo muchas compañías para su personal crítico, que están creando zonas aisladas solamente para el personal crítico. Podemos generar turnos de entrada-salida para que no haya entradas masificadas. Podemos ofrecer parking a aquellas personas críticas o a aquellos colectivos que están viniendo en transporte público. En definitiva, tenemos que tener un plan de cómo voy a hacer el apoyo a la plantilla. Un plan que estará vivo porque no sé en qué ritmo me van a flexibilizar todas esas medidas de protección. El problema es que este plan de apoyo puede tener impacto en las operaciones. Después de decidir este plan, puede que mis operaciones, tal cual las diseñé en su momento, tal cual pensé que iba a poder operar, no es posible. Va a poder tener impacto en las operaciones que a su vez vaya a tener impactos en los escenarios de la plantilla que a su vez me haga replantearme el apoyo. Al final, lo que estamos proponiendo es que igual que hacemos en planificación estratégica de la plantilla, tengamos 4 productos y un ciclo continuo para gobernar esa recuperación. Un ciclo continuo que siga continuamente refinando qué escenario de plantilla es el que tengo, qué necesidades tienen, qué necesidades voy a dar, qué impacto tiene en las operaciones. Y vuelta a empezar. Vuelta a empezar a que tengamos algo estable. Pues no creo que sea estable en ningún momento hasta que termine la pandemia. No será estable porque las medidas de flexibilización de la protección pues irán incrementando paulatinamente. Esperemos que se incrementará esa flexibilización paulatinamente y no exista ningún rebrote. Si existe algún rebrote puede que demos pasos atrás, con lo cual tendremos que volver a reaccionar en consecuencia. Y desde luego tengo que monitorizar continuamente, permanentemente cuáles son las necesidades de apoyo de la plantilla, justamente para que si al menos no tenemos un cambio en las medidas de protección, tampoco haya una reducción de la productividad por culpa de que no esté yo dando el apoyo necesario a los colectivos que lo necesitan, a los colectivos que estén mucho tiempo trabajando en remoto o a los colectivos que necesiten más protección en el lugar físico. Y al final nos encontramos con un dilema que tenemos que gestionar permanentemente. ¿Por qué digo que continuamente tenemos que estar monitorizando? Porque continuamente vamos a vivir con el dilema entre la protección y la productividad. Permanentemente tendremos que decidir hasta dónde llegamos en protección y en apoyo a las personas si me puede afectar al negocio. Obviamente tendré que cumplir la legislación y las recomendaciones, pero posiblemente o no sea suficiente o no sean suficientemente claras. No podemos dejar en manos del Boletín Oficial del Estado la protección de la plantilla. A mí me parece que esos son los mínimos a cumplir. Y tendré que planificar y monitorizar continuamente si el plan de negocio se está cumpliendo, si la productividad se está cumpliendo y no tengo problemas de productividad, problemas de desmotivación y, por supuesto, no tener ningún problema de motivación. Este ciclo de los 4 productos que es típico en planificación estratégica de la plantilla, son típicos 3. Aquí hemos añadido el 4, que es que hace falta un apoyo a la plantilla que tengo que incorporar al ciclo de la planificación. Pues es la única forma de balancear continuamente protección y productividad y decidir en todo momento cómo me ajusto tanto a las necesidades de protección como a las necesidades de productividad y los empleados para poder ser productivos. Esto, que es coyuntural, absolutamente coyuntural, pues al final lo que se está provocando es que estemos cambiando la propia organización del trabajo, ¿vale? Estamos implantando protocolos de protección de la salud y tenemos que implantar protocolos de bienestar emocional, algo que nos preocupaba normalmente, pero no especialmente, pues en este momento el bienestar emocional puede ser crítico junto con la salud, ¿vale? Vamos a tener que crear políticas horarias coyunturales. Es muy posible y casi necesario que tengamos que tener una atención al empleado específica. Las necesidades de comunicación que tienen los empleados en esta situación son muchísimo mayores. La flexibilidad con la que tienen que trabajar y recibir instrucciones o decidir de forma autónoma es muchísimo mayor y, por supuesto, tiene que haber un impacto enorme en el ajuste a los objetivos y la retribución que le estamos dando al empleado en una situación tan diferente. Sin embargo, no solamente es un tema coyuntural. Nosotros pensamos que esto nos va a pasar factura o nos va a dar algunas lecciones que nos van a
a impulsar en dar un paso adelante y en algunos casos dejar ya para siempre algunas medidas de flexibilización. ¿Va a ser perdurable? Y esto ya casi es una pregunta abierta. Nosotros pensamos que sí, pero ¿va a ser perdurable que personalicemos cada vez más al empleado para aumentar productividad? De esto ya se venía hablando hace tiempo. Sin embargo, ahora es que necesariamente lo estamos experimentando, ¿vale? Mucha gente habrá experimentado con el teletrabajo y le habrá dejado de asustar. A las propias organizaciones posiblemente a algunas no les está asustando ya el teletrabajo, a otras puede que sí, otras puede que estén sufriendo justamente el teletrabajo, pero sin embargo el empleado puede que sí que le esté gustando esa flexibilidad horaria. Vamos a tener que personalizar beneficios para ajustarnos mejor ya para siempre a las necesidades individuales de las personas. Pues posiblemente esto haya venido para quedarse. Ya existía presión antes, pero en este momento que estamos experimentando esta flexibilización, es muy posible que haya venido para quedarse. Y en cualquier caso, ya estamos adoptando, parece mentira, pero tanta presión porque adoptáramos nuevas formas para trabajar, con que adoptáramos digitalización, y ahora, sin embargo, la hemos tenido que adoptar a toda prisa. Es muy posible que ya se hayan quedado para siempre esas nuevas formas para trabajar. Es muy posible que las políticas de gestión ya no se centren tanto en los puestos, puesto que los hemos tenido que deshacer todos en este momento, sino que se centren en las personas, en sus necesidades y en la productividad individual. Y al fin de cuentas puede que esto sirva, si es que si las crisis sirven siempre para algo, en este caso creemos que podría servir para por fin avanzar en ese concepto de flexiseguridad que la reforma laboral promovía. No quiero entrar en el jardín de hablar de la reforma laboral, hay muchísimos aspectos a hablar sobre él, pero había uno en concreto que es el tema de los grupos profesionales y el concepto de flexiseguridad, que lo que pretendía es equiparar flexibilidad a seguridad laboral. Somos más seguros, tenemos el trabajo más asegurado, todo el mundo tiene el trabajo más seguro si somos más flexibles y nos adaptamos a toda velocidad. Yo creo que esto ha sido una prueba de fuego en flexibilidad y ya hay un camino que es sin retorno a la flexibilidad laboral y a la flexibilidad de las personas y de los puestos. En este momento, la capacidad de reacción que hemos demostrado para sobrevivir con una pandemia como esta, creo que es la prueba de fuego de que no hay que tenerle ningún miedo a la flexibilidad. Y creo que eso es un impacto muy importante en las políticas que ha venido para quedarse. Y la verdad es que no sé si he consumido la media hora o no, casi he sido rápido. Y muchísimas gracias. Creo que ahora es el turno de las preguntas y estaré encantado de intentar responder a pesar de que ya digo que no tenemos la solución para lo que va a venir en el futuro. Pues muchas gracias, Marcos. La verdad es que por lo menos sí que nos has abierto las posibilidades, el abanico de posibilidades y también las líneas que están adoptando ya algunas de las empresas con las que vosotros estáis trabajando, que además siempre son de ayuda, compartir lo que otros hacen, ¿no? Vamos con las preguntas. José, la primera nos dice, para cada protocolo en la desescalada habrá que preparar un plan B, dada la dificultad de imaginar soluciones en un entorno de incertidumbre múltiple. Pues, a ver, yo creo que lamentablemente sí. De hecho, cuando he repetido tantas veces planificar, pues planificación, cuando hacemos planificación de las plantillas, siempre se planifican escenarios. Es decir, escenarios, porque como no podemos predecir el futuro, cuando hacemos planificación de la plantilla, realmente la principal incertidumbre es el volumen de negocio. Y no sé cuánto voy a vender, no sé cuánto voy a crecer o no sé cuánto voy a decrecer. Si la incertidumbre es demasiado grande, se suelen hacer dos escenarios. El de impacto más negativo y el de impacto más positivo, en la esperanza de que la realidad estará por en medio. Pues en este caso vamos a tener que tener al menos dos planes. El impacto negativo, oye, las cosas no van bien, que sería la combinación de mis clientes no pueden comprar. Puedo operar con casi normalidad. Y seguro que entre medias está la realidad. Cada caso va a ser muy diferente. Voy a poner un ejemplo hiper simplista, pero que puede servir. No va a ser lo mismo una peluquería, imagino yo, en El Viso, que una peluquería en Vallecas, ¿verdad? Las dos parece que van a recibir la misma flexibilización, pero me huele a mí que los clientes que van a ir a una u otra van a ir con más prisa o con menos prisa. Perfecto. Siguiente pregunta. Dice, ¿qué áreas de recursos humanos cree que van a tener más recorrido y van a ser más claves en los próximos meses o incluso años? Yo creo que Bueno, hablar de años ahora es complicado. yo diría años. A ver, meses porque hay que reaccionar ya.
Y años porque creo que esto ha venido para quedarse. Creo que ha venido para quedarse. Yo creo que va a haber depende de la compañía, ¿vale? Pero va a haber mucho impacto para mí, de la flexibilización. Va a haber una cierta demanda por adoptar nuevas formas de trabajar y ser flexible, una demanda del negocio, porque eso te prepara para cualquier cosa que pueda pasar, ¿vale? Con lo cual va a haber yo creo que se van a intensificar los nuevos sistemas de gestión basados en grupos profesionales que ya se hacían, pero todavía más, lo que llamamos organizaciones líquidas, que están tan de moda ahora. Se va a intensificar mucho las relaciones laborales para personalizar, para aceptar un nuevo marco laboral. Compensación tiene que trabajar intensamente, eso lo veo más coyuntural, pero va a estar pegado siempre a la flexibilización. Y no veo que haya impactos demasiado grandes, salvo esa flexibilización muchísimo mayor. ¿Va a haber nuevas formas de trabajar con una combinación de teletrabajo y no teletrabajo? Sí, pero hasta cierto punto. Otras compañías han experimentado un teletrabajo masivo y podéis leer por ahí artículos sobre ello y no les ha ido demasiado bien, ¿vale? A los humanos no nos sigue gustando el cara a cara, pero que se incremente bastante el teletrabajo para dar flexibilidad, no como norma general, me parece que eso sí va a ocurrir. De acuerdo. Y en otro ámbito nos preguntan si crees que va a haber un retroceso en las políticas de igualdad y diversidad, obligado un poco pues por eso, por esa segmentación de la que hablabas antes. Pues lamentablemente es posible que sí, lamentablemente, porque aunque no nos guste, luego la realidad social es que si tenemos en este momento una pareja con 4 hijos trabajando, haciendo los dos teletrabajando, mi sensación es que la productividad, digamos que las interferencias a la mujer son mayores que la del hombre. No sé si la compañía es responsable de que eso no ocurra, pero quizá tenemos que corresponsabilizarnos. Y por esa razón, en ese apoyo que tenemos que dar al empleado, a lo mejor tenemos que empezar a culturizar a ciertas familias para que compartan muchísimo mejor esas interferencias. Porque no es justo de ninguna manera, y eso yo creo que somos todos corresponsables, no es justo de ninguna manera que esa baja productividad se la lleve solamente una persona por culpa de las interferencias. Puede haber, yo no haría una segmentación por género en este caso, sería muy cuidadoso, pero sí sería consciente de que eso puede ocurrir de forma natural y deberíamos de contrarrestarlo de alguna manera. Pero incluso la segmentación por edad A ver, la puede segmentación suponer. por edad ya se viene haciendo con mucha frecuencia por el tema de la digitalización, porque aunque solo sea no una segmentación discriminatoria, sino por aumentar el apoyo a la gente con más edad. En este caso es un tema de protección de la salud. Entonces, yo la veo imprescindible y necesaria, pero por un tema de fuerza mayor, porque la segmentación por edad, de momento parece ser que la mortalidad es mayor o la gravedad de la enfermedad es mayor por edad. Como tampoco podemos averiguar, porque son datos protegidos, las patologías específicas que tenga cada persona, pues es mucho más fácil segmentar por edad. Y ya digo, no es una segmentación para discriminatoria, sino más bien al contrario, por aumentar la protección en esos colectivos. Quizá en paralelo hay que activar otros mecanismos para evitar esa discriminación o que esta segmentación se prolongue en el tiempo Sí, con una suerte de discriminación, ¿no? que no se Quizás. prolongue en el tiempo o que no implique otra cosa que no sea protección, es decir, que no implique no contar con esas personas para esa recuperación, sino que implique simplemente medidas de protección que en otros casos pues a lo mejor no serían económicamente viables. Ujú. Más preguntas. ¿Están las empresas concienciadas de la importancia de asegurar el bienestar emocional en este proceso de retorno al trabajo? Pues yo creo, a ver, si hago una media, yo creo que no. Y se equivocan. Yo creo que no. Yo creo que no están del todo concienciadas. No están del todo concienciadas porque no les ha pasado esto nunca, ¿eh? No es algo que estuviera en sus planes, no es algo que estuviera en su ámbito mental de lo que tenían que preocuparse. Siempre, si miramos la legislación laboral, el bienestar emocional está incluido en la protección al empleado. Pero siempre se ha dejado un poco de lado. Yo conozco empresas que, en necesidad de pasar esta pandemia, tienen servicios psicológicos y servicios de atención al empleado, pero la gran mayoría no los tiene. En este momento, yo creo que hay que concienciar de que ahora que se está alargando sobre todo el teletrabajo y el aislamiento,
el bienestar emocional en este caso, cuando somos nosotros los que estamos pidiendo que se teletrabaje, ¿vale? Aunque es una necesidad también para cobrar el sueldo, yo creo que tiene que tener mucha más importancia que antes. Y no los veo completamente concienciados a la gran mayoría. De hecho, creo que no muchas están monitorizando ese bienestar, no muchas lo están haciendo. Y es una verdadera pena porque van a tener, pueden llevarse alguna sorpresa. Más preguntas. ¿Eres partidario de la externalización de ciertos aspectos de recursos humanos en favor de que el departamento se ocupe más del apoyo y protección de los empleados? A ver, externalización de forma permanente. No, no creo, porque ¿qué quieres externalizar? Que algo que no hayas externalizado ya por otros criterios. Lo que sí que creo es que la protección al empleado, como ahora es prioritaria, habrá que dejar de hacer otras cosas en este momento. Más adelante yo confío en que las medidas extraordinarias de protección no sean necesarias. Yo sí confío, lo que no sé es cuánto tiempo vamos a tardar, yo sí confío en que vamos a llegar a la normalidad, no esa nueva normalidad, sino a la normalidad. ¿Vale? Que a lo mejor hay algún aspecto cultural que cambia en el futuro, pues que cuando uno esté resfriado empecemos a ver gente con mascarilla, como en Japón, puede ser. Pero yo estoy convencido de que va a haber una normalidad como antes. A lo mejor tardamos un año o a lo mejor tardamos 2 años, pero será normal. Y eso significa que no va a haber un trabajo extraordinario de protección en el futuro. Entonces, yo no tomaría ninguna decisión de externalización ahora que me suponga perder algo crítico, alguna función crítica de recursos humanos que no sea tareas administrativas, que eso ya se estaba haciendo. Y se deberían seguir los mismos criterios para tomar esa decisión. Salvo que ahora digamos que las medidas de protección tienen tanto impacto, nos tenemos que dedicar tanto a ellas que estamos dejando de hacer algo esencial en recursos humanos. Pero ¿qué es más esencial ahora que la protección? Bien. Se va a fomentar el teletrabajo de externos, muy seguramente, pues toda la gig economy, los nomads, etcétera. ¿Cómo recomendarías a todos estos colectivos a que se acercaran ahora mismo a las compañías? ¿Cómo va a ser ese nuevo flujo de reclutamiento y selección hacia estos perfiles? Bueno, yo creo que las compañías lo que van a estar ahora es encontrando descubriendo esos otros canales para contratar a esos perfiles que antes no los tenían tan claros, ¿vale? Pero eso no, yo creo que no, ya se estaba produciendo porque esos perfiles ya se estaban moviendo en las redes sociales, ya hay muchas empresas contratando en redes sociales y no contratando de la forma tradicional. Yo creo que eso no va a cambiar, porque ese colectivo todavía considero que es pequeño comparado con la enorme cantidad de gente que jamás había teletrabajado y ahora lo está haciendo de forma permanente. ¿Vale? Yo creo que el que nos hayan forzado a hacer teletrabajo no nos convierte en ese otro perfil que solo se mueve por las redes sociales, ¿vale? No nos convierte en eso. Ahora bien, que vamos a poder elegir ahora entre dos formas de entrevistar porque las vemos las dos viables, eso sí es cierto. Yo creo que eso se va. Ahora vamos a ver viable que hagamos una entrevista en teletrabajo cuando antes nos parecía algo extraordinario, ¿no? Pero no es que de repente seamos diferentes porque hayamos pasado una pandemia. Los que no nos gustaba hacer entrevistas, bueno, yo a mí no sé en qué colectivo incluirme, pero los que no les gustaba hacer demasiadas relaciones por las redes sociales van a seguir igual después después de la pandemia. Otra cosa es que hayan aprendido a hacer teletrabajo, ¿no? Que eso quizás les venga bien. Pues sí. A ver, más preguntas. ¿Consideras necesaria una revisión y redefinición de cada uno de los puestos de trabajo en cuanto a requerimientos competenciales técnicos y o personales? Sí, pero porque ya se estaba haciendo. Lo que pasa es que esto ha sido como una bofetada que nos ha metido prisa, pero ya se estaba haciendo. De hecho, lo que nosotros proponemos como evaluación líquida es que la definición del puesto deje de ser estable, ¿vale? Deje de ser estable tanto en contenido como en competencias, por tanto, para poder desarrollar ese puesto. Otra cosa es que lo que sí queremos que sea estable, porque queremos que haya equidad interna, es el nivel de exigencia, el tipo de conocimientos que necesitas, pero lo que el futuro está demandando es que el contenido exacto del puesto y las competencias, por tanto, para poder desempeñarlo, estén en evolución continua. Una evolución asumible por las personas, por supuesto, pero en evolución continua. Y ya hace tiempo que se están incorporando competencias nuevas digamos, en el modelo de competencias de las compañías. Competencias nuevas. El problema es que se añaden competencias nuevas y se vuelven a dejar otros 10 años ahí estáticas, o se pretende dejarlos allí de otros 10 años estáticas, como estaban las competencias anteriores, ¿no?
Y lo que hay que hacer ahora es revisarlas, pues no sé si cada año, pero prácticamente, revisar su contenido cada año para poder adaptarlas y que la gente evolucione permanentemente. Tenemos clientes que ya no le llamamos al plan de desarrollo, le llamamos plan de evolución, para que se note ese cambio, ese cambio permanente. Aquí voy a unir dos preguntas, porque una de ellas dice cómo podemos ayudar a los líderes a retomar la actividad del negocio de sus unidades a la par que les sensibilizamos con esa parte más emocional, de gestión de los equipos más emocional, con otra que habla de la importancia del coaching en este momento. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que hace falta, en muchos casos, hace falta una actividad, algo específico con los líderes y con los mandos para que se den cuenta de lo que no ven en sus empleados, para que se visibilice la problemática real que tiene una gran cantidad de gente que hay teletrabajando en este momento. Y necesitamos que aprendan a liderar esos equipos de una manera diferente. Para eso ya, no sé, hay muchísimo material ya circulando sobre cómo liderar equipos en teletrabajo, pero no es solamente un tema de planificación y de comunicar más, es un tema de empatizar más con una situación personal del empleado que en ese momento no es visible y que hasta ahora no le hacíamos ni caso, porque el empleado, como lo teníamos sentado delante en la oficina, pues ya lo estábamos viendo, ¿vale? Y ya pensábamos conocer todo de él. Ahora no es exactamente lo mismo. Yo creo que los líderes tienen que aprender, pero no solamente por esta situación y por el teletrabajo, tienen que aprender a delegar, a perder el miedo en soltar decisiones que ahora mismo con esta configuración de la organización y del trabajo es muy difícil controlar como se controlaban antes. El presentismo, por ejemplo, en muchos casos, pues evidentemente ahora está muerto. Por, por poner un ejemplo, ¿no? Aunque me puedo imaginar a algunos llamando a cierta hora para comprobar si estás haciendo teletrabajo, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo, mira, ahí surge otra pregunta. ¿Cómo se complica todo el tema del fichaje con esta vuelta paulatina a la normalidad? Bueno, normalidad a normalidad. Bueno, lo del fichaje no me preguntéis mucho porque me enciendo. A ver, el fichaje va totalmente en contra de la tendencia de la flexibilización. Si el fichaje era un problema ya trabajando en la oficina, no os cuento qué problema le veo a tener que seguir fichando cuando estamos teletrabajando y cuando lo que necesitamos es gestionar en el mismo espacio y en el mismo tiempo vida personal y profesional. Tendríamos que estar fichando y desfichando cada 15 minutos, cada vez que nos interrumpe el perro o cada vez que un niño viene a preguntarnos algo de los deberes. Lo veo absolutamente absurdo. Me sorprende que nadie, que el gobierno no lo haya eliminado. Sospecho que es que ni se le ha pasado por la cabeza porque está desbordado. O no, que no lo haya eliminado temporalmente. Si luego quiere volver a implantarlo porque hay otras razones políticas, pues, pero me sorprende que no haya dicho ni media sobre ese tema cuando es algo absolutamente innecesario. Me induce a pensar que no le daban tanta importancia salvo por un compromiso político. Bien, vale más pensar que eso, que están demasiado desbordados y no, y no Eso se han espero. puesto a parar, no se han parado a pensar esto. Más preguntas. Ay, espera que esta se me va. Sí. ¿Hasta qué punto puede la empresa obligar a las personas a hacerse el test, aunque no se lo facilite la empresa como input para la planificación del regreso? Es información confidencial y muy sensible. El dueño es la persona. De hecho, la persona que pregunta dice que conoce casos en los que no se plantea a la organización hacer test por ese motivo. Pero claro, ahí surgen un montón de derivadas después, ¿no? Porque respecto del resto de compañeros, ah, es Claro, complicado. yo ahí casi prefiero no meterme en ese jardín porque es un tema ya de, sabía que tener mucho conocimiento legislativo y cuál es la ley de protección de datos y ahí patinaría, ¿eh? Yo no sé, yo ahí esperaría a ver cuál es la recomendación del gobierno porque no tengo claro, ni si científicamente son útiles, no tengo claro, porque la Organización Mundial de la Salud no tiene claro que eso sirva para algo todavía. Hay muchas organizaciones que los han comprado previamente y los tienen listos para utilizarlos. Organizaciones que, pues porque son muy conocidas y muy punteras, pues nadie les va a decir cómo tienen que hacerlo o no. Los propios empleados pueden estar interesados sin saberlo, pero la casuística es tan enorme que ahí no me atrevo a pronunciarme, lo siento. Sí, de hecho, casi mejor ir a No me atrevo. abogados laboralistas, ¿no? Sí, Mejor. abogado lista en mano y Eso es. Hablan también preguntan por las evaluaciones del desempeño. ¿Cómo hacerlas con teletrabajadores?
De hecho, no tener a los empleados cercanos puede llevar un poco a deshumanizar esa evaluación o la propia organización. Sí, a ver, aquí dos cosas. Yo ya empiezo a no llamarle evaluación de desempeño, pero eso es otro tema, ¿vale? Prefiero llamar gestión de la contribución, porque estamos empezando a pensar y a eliminar las puntuaciones y las valoraciones, sino es una gestión de la evolución continua. Es verdad que no tenerlo presente y no tenerlo visible todo el día y no viendo a qué hora entra y no viendo a qué hora sale, hay observaciones que no puedo hacer, porque toda gestión de desempeño se basa en observaciones. Con lo cual, lo que vamos a tener que hacer es, durante este tiempo, observar los resultados, observar lo que se obtiene, no observar lo que hace, porque lo que hace no lo puedo ver. Entonces, ahí vamos a tener que hacer, si de verdad el teletrabajo se va a implantar, y como en muchos casos se está haciendo, desde luego va a ser mucho más fácil implantarlo en colectivos en los que lo que necesito observar es el resultado, no observar qué están haciendo ni cuándo lo están haciendo. Y desde luego eso implica un cambio radical no solamente en el formulario, en el proceso, sino en las habilidades de las personas que tienen que afinar valorar ese desempeño. ¿Vale? Pero esa tendencia de intentar hacer desempeño basado en resultados no es nueva. Lo que pasa es que ahora, como decía, esta pandemia nos está obligando a acelerar o a hacer cosas para las que no teníamos claro, y ahora inevitablemente yo no voy a poder poner una cámara en casa de la gente para ver si hace lo que le he pedido. Tendré que observar el resultado de lo que hace. Me acabas de contestar otra de las preguntas, porque me decía que una persona, Manuel, dice, desde su punto de vista, ¿cuál es la forma de garantizar el cumplimiento del trabajo? Pues haciendo el esfuerzo de observar, de desplegar primero, o sea, pedir a la gente resultados y no pedir tareas, que eso forma parte del diseñar puestos flexibles, ¿vale? El cómo hagas las cosas no es tan importante. Y si es muy importante cómo hago las cosas, tendré que implantar sistemas de monitorización de qué se hace, que técnicamente eso es posible. Ahora, si el qué haces no es tan relevante y tú tienes capacidad de decisión, pues adelante, hay que describir entonces qué quiero obtener. Yo suelo poner el ejemplo, ya sé que no se aplican en todos los casos, porque no es lo mismo ser un operario en una fábrica en que tienes que hacer ciertas tareas, aunque al final el resultado siempre es más calidad de lo que estás fabricando, pero suelo poner el ejemplo de un médico. A un médico es un profesional que ha estado 12 años estudiando como mínimo y desde luego no le pedimos cómo tiene que curar a los enfermos. Lo que le pedimos es que los cure. Eso sí, le pedimos que cumpla ciertos procedimientos hospitalarios y que siga ciertos protocolos, pero el proceso de toma de decisión, ese no se lo monitorizo. Lo que le estoy pidiendo es que cure, que no haya reingresos y esos son los resultados que yo quiero observar al final. Ya sé que este caso es muy simple, pero ese esfuerzo de que todo el mundo tiene que dar cuenta de sus resultados me parece que es inevitable en un entorno flexible. Sí, y cada vez más. Estamos hablando de teletrabajo y habitualmente pensamos en empresa privada. ¿Tenéis idea, constancia de cómo está afectando y cómo puede afectar la implantación del teletrabajo a una empresa pública y al funcionariado en general? A ver, yo creo que tengo que correr el riesgo de tener un sesgo sobre los funcionarios, ¿vale? Que es que a lo mejor estén menos acostumbrados al teletrabajo porque estén menos acostumbrados a la flexibilidad, ¿vale? Es verdad que me parece que a mí que el teletrabajo y la flexibilidad van de la mano, van de la mano. Es imposible hacer teletrabajo con un régimen horario estricto y con procedimientos estrictos, con lo cual yo lo que creo es que quizá culturalmente en una empresa pública le cueste un poco más aceptar el teletrabajo por los por hábitos adquiridos tanto de los empleados como de los mandos, ¿vale? Por esos hábitos adquiridos y esa regulación un poquito más estricta del cómo se hace el trabajo y no que se consigue. Pero puede ser una opinión sesgada, porque funcionarios hay de todos los tipos y empresas públicas hay de todos los tipos. Y hay empresas públicas que se parecen perfectamente a una privada. Que puedan tener alguna limitación en los medios técnicos y ciertas limitaciones en adaptar sus medios técnicos, pues posiblemente sí, porque la empresa pública tiene unos procedimientos de aprobación de contratos y de decisión de los gastos tan largos que como quieran comprar ordenadores rápidamente portátiles para teletrabajar en casa, pues me parece que se acaba la pandemia y aún no los tienen, como no agilicen, ¿no? Pero ya os digo, no por el hecho de por ser funcionarios, sino por los procedimientos que les impiden esa agilidad. ¿Cómo hay que adaptar los planes de acogida como consecuencia del teletrabajo y también pues a la propia situación de desescalada?
Buena pregunta, porque claro, me alegra que me hagas esa pregunta porque significa que hay alguien contratando, ¿no? Y espero que sí. Pues los planes de acogida tienen que tener una involucración enorme de mucha gente, porque algo que de forma natural se producía cuando llegabas a la oficina, que es conocer a la gente, tener empatía con la gente, sentir que los humanos nos relacionamos rozándonos, eso es inevitable. Y que ese roce se produzca con el teletrabajo es muy difícil, lleva más tiempo y en cualquier caso, yo lo que haría sería planes de acogida diseñados específicamente para trabajar a distancia, pero haría un complemento o repetiría algo necesariamente después para que no parezca que yo entré en el momento de la pandemia y no disfruté de los chistes de la cafetería. ¿Vale? Al final la cultura se crea entre los humanos rozándonos. Eso es inevitable y va a ser inevitable siempre. Entonces, yo repetiría un mini plan o algo adicional cuando esto pase. Bien, vamos a ir abreviando, que nos quedan algunas poquitas más y 10 minutitos un poquito largos. Me dicen, en relación con la pregunta de los planes de acogida, ¿cómo nos podemos plantear los procedimientos de despido ante el teletrabajo? Al revés, de los planes de acogida. Vuelvo a referirme a los laboralistas. No me atrevo tanto. Una cosa sería la comunicación y la otra sería Sí, lo que es sí, la yo parte legal y la otra es vale, comunicación. la parte humana, ¿no? Entonces yo creo que la parte humana, pues yo haría lo mismo, dependiendo de cómo es el despido, pero yo creo que tenemos que hacer despidos responsables y explicarle a la gente por qué. Si eso se lo pudiéramos hacer cara a cara en algún momento, para mí muchísimo mejor. ¿Vale? No sé, quizás que vengo de una cultura, por haber sido consultor toda la vida, en el que cualquier persona que sale de mi organización es un futuro cliente. De manera que yo trataría a todo el mundo con la máxima exquisitez. Otra cosa es que por el teletrabajo yo no pueda verlo en este momento. ¿Vale? Ya la parte legal, entiendo que con teletrabajo se puede hacer la parte legal, aparte de ejecución de las firmas, etcétera, ¿no? Pero ahí no soy laboralista. Lo preguntaremos en otro webinar porque es En verdad que otro es webinar. una pregunta interesante y que seguramente más de uno se está formulando. Sigo. ¿Hay alguna dinámica que nos puedas recomendar para contener emocionalmente a los empleados? ¿Deberíamos crear un área específica para tal fin dentro de las organizaciones? Ahora, y yo añadiría que es una tendencia en el marco de las organizaciones saludables incluso. A ver, sí, no hace falta que llegue una pandemia para que algunas organizaciones hayan decidido tener una línea de atención al empleado, ¿vale? Sobre todo las grandes, las que tienen capacidad, pues han creado líneas de atención al empleado con personas dedicadas exclusivamente a atender al empleado. Además, es una buena forma de distribuir el trabajo de atención al empleado con el trabajo interno de procesos de recursos humanos o de estrategia de recursos humanos. Yo creo que en este caso es imprescindible, como decía antes, es imprescindible monitorizar el grado de compromiso y las emociones de los empleados en este momento. Es imprescindible monitorizarlo. Por lo tanto, es imprescindible que alguien esté vigilando esa monitorización y apoyando la toma de decisiones en base a esa información. Es imprescindible en este caso crear o un área o personas en concreto que estén dedicadas, no sé si exclusivamente, pero casi a esa monitorización. Y esa monitorización incluye cualquier medida de apoyo que necesite un empleado, incluyendo esa atención emocional. Y eso implica tomar decisiones de comunicación pues extraordinarias o comunicaciones o acciones de los supervisores extraordinarias que estén disparadas por esa monitorización, por esos resultados, por esos datos que se estén obteniendo tanto de productividad como de sensaciones de los empleados. ¿Cómo implicamos a los managers en este proceso de desescalada? No solo comunicándoles, sino que nos aporten ideas en la propia planificación. Bueno, tiene que estar incorporado. Uno de los problemas de tener tanta incertidumbre es que desde la dirección va a ser imposible que tengan ni toda la información ni todas las sensibilidades. Fijaros que en este momento, por ejemplo, en cualquier sitio que necesitemos diseñar espacios con 2 metros de distancia, va a haber que ir a la oficina, recorrerla, medir, sentarse, hay que observarlo. Y los únicos que viven allí dentro, desde luego, viven en las operaciones, son los mandos intermedios y hasta los empleados. Yo no creo que se pueda hacer esa planificación sin su participación intensa. Me parece imposible en un caso tan novedoso, porque hasta ahora no hemos tenido una situación en la que hasta para subir al ascensor quizá tengamos que poner turnos o y eso se va a dar. ¿Vale? No vamos a poder subir en ascensores repletos de gente.
Entonces, para eso me parece que hay que bajar hasta ahí y subirse en el ascensor y ver cómo podemos hacerlo. Siguiente, la penúltima. ¿Cómo se va a estudiar a partir de ahora el absentismo? Uf, Mm, buena pregunta. Porque si no podemos fichar o el fichaje no podemos controlar que es real, pero también pasa ahora mismo, ¿eh? Tenemos muchísimos trabajos que hay que trabajar, los comerciales trabajan fuera y nos tenemos que creer que están trabajando cuando fichan en remoto. ¿Vale? No veo ninguna manera que no sea el fichaje en este momento y aunque no estoy de acuerdo con que exista fichaje, para controlar el absentismo que no sea la ausencia de los resultados en el teletrabajo, ¿eh? En el teletrabajo. Que no sea la ausencia de resultados o la ausencia de que se alarga mucho y queramos monitorizar el uso de las herramientas internas para controlar el absentismo. Me parece que no sé yo si sería el mayor de nuestros problemas, aunque entiendo que hay alguna empresa que sí que vea que eso puede ser un problema. Sí, de hecho, bueno, nosotros estamos intentando también preparar algún tipo o de webinar o de trabajo de investigación, artículo al Para eso, respecto, ¿no? porque ya nos han llegado algunas preguntas al respecto. La última, ¿qué sugerencia tendrías para los comedores de empresa? Porque va a ser como casi como los ascensores, igual que no se puede coger más Sí. de una o dos personas, pues los comedores están llamados a desaparecer una temporada o cómo. Pues es posible. Yo conozco hospitales que los comedores han desaparecido durante una temporada. Es decir, puedes ir a cogerte la comida, pero no puedes comer en el comedor. Entonces, esa podría ser una solución, ir a coger la comida, pero entonces tienes que habilitar espacios a lo largo de toda la empresa para poder comer. Eh, el tema de los aforos es para mí uno de los enormes limitantes de la capacidad de la compañía, porque no va a poder tener aforo suficiente para ese caso, pero tampoco quizá para los clientes, tampoco quizá para trabajar en la oficina. No tengo una solución a eso porque crear el espacio todavía no se puede crear, salvo que se habiliten con urgencia, salvo que comer en la oficina sea imprescindible. Quizá puedes combinar, hacer una combinación de salidas tempranas y teletrabajo en casa para que no todo el mundo necesite comer, pero cada caso es diferente. Es un tema bastante operativo. Ujú. He oído en algún caso que alguna empresa se ha planteado incluso hacer oleadas de reingreso de trabajadores, hacerles el test y mandarles a casa 15 días. ¿Eso lo has escuchado tú? No lo he escuchado, me parece. A ver, mandar a casa 15 días, si el test dice ya, es que depende del test que se le haga, porque si es Más o menos los el 15 periodo días de espera en incubativo. casa no los entiendo, porque en casa también eso de estar en casa es relativo, porque la gente va al supermercado, ayer sacaron a los niños en manada, entonces el mandarles a casa después de un test no asegura que después de los 15 días venga sin contagiar. No sé bien cómo podían controlar el que la gente venga. La única manera que creo yo de asegurarse que alguien no va a, que no va a contagiarse es que ya lo haya pasado, que el test lo confirme y que los científicos digan que una vez pasado no vas a volver a cogerlo. Y ninguna de las tres me parece que la tenemos sólida. No, no, ninguna de ellas. Mira, se me había escapado una pregunta y esta ya es la última. Es más general. ¿Qué impacto le puede suponer al presupuesto de una empresa el implantar teletrabajo? Es que depende, si todos trabajan, por ejemplo, en la mía ha costado poco porque todos trabajábamos ya casi en teletrabajo con nuestros portátiles, la gran mayoría. Pero soy consciente de que habrá empresas de que no tengan en absoluto portátiles distribuidos, en gente que trabaja con herramientas informáticas, que no está fabricando. En ese caso el coste puede ser enorme, porque salvo que cada uno se lleve el ordenador de sobremesa a su casa con un pantallón enorme. No tengo ni idea de cuál será el coste porque las circunstancias deben ser bastante variadas y podéis tener colectivos que tengan todos wifi en su casa y no necesites ponérselo y colectivos que no tengan wifi en su casa, pues una variedad infinita, infinita. Pero soy consciente de que en algún momento, en algún caso, desde luego ese coste puede ser inabordable en algunos colectivos. Muy bien, pues ahora sí, ahora ya hemos llegado a la última pregunta. Muchísimas gracias, Marcos, por la exposición y No, por un placer. prestarte además a estas preguntas que yo digo, como siempre, que son como un tercer grado, porque no están Bueno, pues preparadas. cuando me Bueno, dijiste que era media hora de exposición y otra media de preguntas, ya me imaginaba que me iban a llegar muchas y me iban a sí, bombardear. sí, bueno, pero la verdad es que todos lo tomáis con mucha tranquilidad y se agradece, la verdad. La exposición, pues bueno, yo creo que eso ha dado
ciertas ideas para empezar a navegar en esta incertidumbre, sabiendo que la planificación nunca va a ser la definitiva y que tenemos que estar, como me decías al principio, preparados para planificar sobre lo planificado. Efectivamente, eso es. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Cuidaros mucho, tú también, Marcos, y bueno, nos vemos en un Gracias. siguiente webinar. Que no se me olvide deciros, por cierto, que os vamos a enviar a todos la grabación de esta sesión y la presentación que ha utilizado Marcos. Pues muchísimas gracias, lo dicho, cuidaos. Un abrazo a Gracias. todos. Un Hasta abrazo a luego. todos. Hasta Chao. luego.